A veces creemos que el problema es que no vemos a Dios. Pero, ¿y si Dios estuviera mucho más cerca de lo que imaginamos y lo que necesitara cambiar no fuera su presencia, sino nuestra manera de interpretar lo que estamos viviendo? El cuerpo avanza, pero el corazón se quedó atrás, todavía tratando de entender por qué las cosas terminaron como terminaron. Tal vez conozcas esa sensación, esa mezcla de tristeza y desconcierto que aparece cuando algo en lo que habías puesto tu esperanza se derrumbó de una manera que no lograste anticipar. Un proyecto que no salió, una relación que se apagó, una fe que por un tiempo dejó de tener respuestas. Hoy quiero invitarte a caminar junto a dos personas que atraviesan exactamente eso. Van de Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. Con la mirada baja y el paso lento, no saben que unos metros más adelante alguien va a empezar a caminar junto a ellos. Te invito a que leamos juntos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, según la versión Reina Valera 1960. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y iba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al leer este pasaje, pensaba en quiénes son estas dos personas y de dónde vienen, porque eso cambia todo lo que sigue. Era el mismo día de la resurrección, aunque ellos todavía no lo sabían. 2 discípulos, uno de ellos Cleofás, dejaban Jerusalén rumbo a Emaús, que era una aldea que quedaba a unos 11 kilómetros de camino. Lo primero que me pregunté fue, ¿por qué se van? No era en principio miedo a una persecución inmediata. Se alejaban porque en el corazón la historia ya había terminado. Durante 3 años habían puesto su esperanza en algo muy concreto, un Mesías que restaurara políticamente Israel. Ellos mismos lo dicen, sin saber a quién se lo están diciendo. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjate que no dicen esperamos, dicen nosotros esperábamos. Ya en pasado. La cruz no encajaba en ese esquema. Y para ellos un Mesías crucificado no era una victoria disimulada, era sencillamente el final. Y hay un detalle que casi siempre se me pasa por alto la primera vez que leo esto. Estos 2 discípulos no discutían si los hechos habían pasado, discutían qué significaban esos hechos. Sabían que Jesús había muerto, sabían que el sepulcro estaba vacío, sabían que unas mujeres habían visto ángeles. No les faltaba información, les faltaba una manera distinta de leer la información. Y esas mujeres, me quiero quedar un momento ahí, porque en esa cultura la palabra de esas mujeres apenas tenía valor legal ante un tribunal, y sin embargo la Escritura las pone en el centro mismo del anuncio de la resurrección. Ahí aparece un contraste que no tiene que ver con el género, sino con la fe. Ellas, frente a la tumba vacía, anuncian. Estos discípulos, frente a los mismos hechos, dudan y se alejan. La evidencia era la misma, la lectura no. Es justo ahí, entre el rumor de una tumba vacía y la ausencia de una certeza, donde están estos 2 discípulos, caminando, conversando, tratando de ordenar de alguna manera algo que ya no entra en sus propias categorías. Y es ahí, en el camino y no en un templo, donde Jesús se hace presente. No en el lugar más sagrado, sino en la ruta más común, el trayecto
de una tarde entre dos ciudades. Y hay un detalle acá que me quedó mirando. Jesús mismo se acercó y iba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Te lo vuelvo a leer, es importantísima esta información. Jesús mismo se acercó y iba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjate que el orden importa. Primero camina, después, recién después, reconocen. La presencia llega antes que la mirada. Y esto me hace pensar en una pregunta que aparece siempre que algo nos duele. Todos hemos escuchado o nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios mientras esto pasa? La palabra no dice que estaba lejos, dice lo contrario. Estaba caminando al lado de ellos. Entonces, la pregunta cambia, ya no es ¿dónde está Dios mientras esto pasa? La pregunta es ¿por qué no lo puedo reconocer en esto que está sucediendo? La palabra dice, sus ojos estaban velados. Me quedo con esta frase. ¿Qué es lo que puede velarnos los ojos hoy a nosotros? El miedo tal vez, el dolor, la urgencia porque las cosas cambien en nuestros tiempos, no en los tiempos de Dios. La decepción de algo que esperábamos distinto. No es que les falte información, ellos tenían toda la información, sabían que había muerto, sabían que el sepulcro estaba vacío. Les faltaba otra cosa, les faltaba una lectura. Y imagino ese momento y me pregunto, ¿qué habrá sentido Jesús escuchándolos contarle su propia muerte y su propia resurrección sin saber a quién se la estaban contando? Y noto algo más. Jesús no empieza mostrando las heridas, empieza preguntando, ¿qué pláticas son estas? Escucha primero. Deja que ellos cuenten su versión, con su tristeza y hasta con su reproche implícito. Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Recién después les habla con firmeza. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y les abre las escrituras desde Moisés y todos los profetas. Y ahí me pregunto, ¿estoy interpretando lo que me pasa desde el miedo o desde la palabra? Estoy interpretando mi vida y lo que acontece en mi vida desde el miedo, desde la urgencia, desde el dolor, desde la decepción o desde la palabra. Estos dos hombres han visto multiplicar el pan, han visto sanar enfermos, habían escuchado enseñanzas que nadie más decía así y explicaba como las explicaba Jesús. Y sin embargo, frente a la cruz, toda esa memoria pareció borrarse de golpe. ¿Por qué nos pasa lo mismo a nosotros? Podemos enumerar uno por uno los momentos en que Dios nos sostuvo. Si recordamos en la historia de nuestra vida,
podemos identificar esos momentos en los que agradecimos a Dios porque nos sostuvo. Y aún así, frente a la siguiente dificultad que se nos plantea, volvemos a leer la realidad como si Él nunca hubiera actuado. Y entonces llega el momento que a mí más me conmueve de todo el pasaje. Están llegando a la aldea. Entonces Jesús hizo como que iba más lejos, dice la palabra. Jesús hizo como que iba más lejos. No se impone. Espera que lo inviten. Y son ellos los que deciden. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. La palabra no cuenta qué sintieron en ese instante, si dudaron, si fue solo cortesía, si algo dentro les insistía a que no lo dejaran ir. No lo sabemos, lo único que sabemos es que abrieron esa puerta, hicieron esa invitación. No hubo antes una declaración de fe. No dijeron: sabemos que sos el Mesías resucitado. Simplemente practicaron una hospitalidad sencilla hacia otro caminante. Y fue ahí, partiendo el pan, el gesto más común de todos, donde les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Qué lugar ocupa la hospitalidad? Recibir, detenerse, compartir la mesa en los momentos en que más necesitamos reconocer a Dios. ¿Qué acontecimientos de mi vida, de tu vida, podrían verse de otra manera si permitiéramos que Cristo nos los explicara desde las Escrituras? Y lo que ocurre a continuación, porque apenas lo reconocen, Él desaparece de su vista. La palabra no se detiene a explicarlo, y tal vez no haga falta. La presencia que necesitaban confirmar ya había cumplido su propósito. Lo que queda no es la visión, sino el recuerdo de lo vivido en el camino. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto no es para mí un simple recurso poético. Cuando dicen que su corazón ardía, están describiendo algo más profundo que una emoción pasajera. Están describiendo una obra del Espíritu de Dios, preparando la comprensión antes de que la mente pudiera organizarla del todo. Años más tarde, el apóstol Pablo escribiría algo que ilumina esta misma experiencia. En 1 Corintios 2:12 leemos: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No se trata solamente de pensar mejor, se trata de dejar que el Espíritu de Dios ilumine nuestro espíritu para aprender a leer la realidad como Dios la lee, y no únicamente desde nuestros propios cálculos. Por eso el corazón puede arder antes de que los ojos se abran del todo. Y hay algo más que me quedo pensando, porque apenas reconocen a Jesús, esos mismos discípulos que caminaban agotados se levantan en la misma hora, dice la palabra, y recorren de noche el mismo camino, ahora en sentido contrario, para contarlo.
El cansancio no desaparece por arte de magia, lo que cambia es la dirección de los pies cuando el corazón ya sabe lo que ha visto. Tal vez el mayor milagro de Emaús no haya sido solamente que 2 discípulos reconocieran a Jesús resucitado. Tal vez el mayor milagro haya sido otro, que Dios les enseñó a leer de nuevo su propia historia. Los hechos no cambiaron. Lo que empezó a cambiar fue la manera en que la palabra les enseñó a leerlos. Esta palabra no nos pide que repitamos un viaje a Emaús. Nos invita a reconocer que también nosotros caminamos muchas veces con los ojos velados. Pienso en algunas situaciones bien cotidianas. Una persona atraviesa un duelo y siente que Dios está en silencio. Pero meses después, mirando hacia atrás, descubre que no estuvo sola en ningún tramo de ese camino. Hubo una llamada providencial, una frase leída justo a tiempo, una compañía que no pidió explicaciones. Pienso en una familia que abre su mesa a alguien que está atravesando un mal momento, sin saber muy bien qué decir ni qué resolver, y descubre después que ese simple gesto de hospitalidad fue el lugar donde algo importante empezó a sanar, tanto para quien recibió a otra persona en su mesa, como para quien recibió ese gesto de hospitalidad. Pienso en una conversación aparentemente casual, en un viaje, en una fila, esperando algo, en una videollamada, que termina resonando semanas después como el momento exacto en que algo del corazón comenzó a moverse. Pienso en alguien que decide no cerrar la puerta a una visita inesperada, aunque el día ya haya declinado y las fuerzas no sobren. Y es justamente ese quédate donde la historia empieza a cambiar de rumbo. Este camino de Emaús no niega la tristeza ni la apura. Estos discípulos caminaron tristes buena parte del trayecto, pero nos deja una pregunta que vale la pena llevar en el corazón los próximos días. ¿Qué caminos de tu vida, mirados hacia atrás, muestran que Dios ya estaba caminando a tu lado antes de que lo reconocieras? Para esta semana, para los días que vienen, no necesitas recordar todo el análisis que hicimos ni memorizar cada detalle del pasaje. Pero me gustaría invitarte a guardar una sola frase en tu corazón. Quédate con nosotros. Cuando sientas que el día declina, que ya no te quedan fuerzas para recibir a nadie, ni siquiera a Dios, volvé a repetir hacia adentro, quédate con nosotros. Y recordá siempre esta verdad que nos acompaña. La palabra no fue escrita solamente para ser comprendida, fue dada para ser habitada. Hoy tuvimos la posibilidad de caminar junto a 2 discípulos que salieron de Jerusalén
convencidos de que la historia había terminado, y descubrieron que y descubrimos juntos, junto a ellos, que el tema central de este episodio no es únicamente la aparición de Jesús resucitado, sino cómo el reconocimiento de su presencia se abre paso, primero en el corazón, mientras escuchan, mientras son recibidos como huéspedes, mientras comparten la mesa, antes de manifestarse del todo a los ojos. Y en ese movimiento podemos también descubrir en qué momentos de nuestra propia historia ha estado Jesús caminando a nuestro lado. Quizás invisible a nuestros ojos, pero ardiendo en nuestros corazones. Ese Jesús que se acerca sin imponerse. Estos discípulos que reconocen recién al partir el pan y que solo entonces entienden que el corazón ya sabía antes que la mente. Son también un espejo de nosotros y de nuestra propia vida. Creo que si hay una frase que resume el corazón de este encuentro, es esta. Los hechos no siempre cambian de inmediato. Lo que empieza a cambiar es la manera en que la palabra nos enseña a leerlos. Me gustaría invitarte a hacer una pequeña oración. Señor, vos conocés esos tramos del camino en los que caminamos con la cabeza baja, repasando una y otra vez lo mismo, tratando de entender por qué las cosas no salieron como esperábamos. Te damos gracias, Señor, porque no esperás a que tengamos los ojos abiertos para acercarte a nosotros. Así como te acercaste a Cleofas y a su compañero sin que ellos te lo pidieran, te pedimos que te acerques hoy a nuestra propia tristeza, a nuestra propia desilusión, a nuestras propias preguntas sin responder. Enséñanos a escuchar antes de explicar y a dejarnos explicar antes de exigir certezas. Danos, Señor, un corazón capaz de decir quédate, aun cuando el día haya declinado y aun cuando pensemos que no tenemos nada para ofrecer. Y si todavía no logramos reconocerte con claridad en las cosas que estamos viviendo, ayúdanos a confiar en que nuestros corazones ya están ardiendo, aunque nuestros ojos tarden un poco más en abrirse. Que como aquellos discípulos, también nosotros nos levantemos, aún de noche, aún cansados, para volver a contar lo que hemos visto y vivido junto a vos y gracias a vos. Que pueda crecer la certeza en nuestros corazones, como cuando estos discípulos se recordaban, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Que podamos reconocer tu presencia en nosotros,
que podamos reconocer ese ardor en nuestros corazones, aún en los pequeños, humildes y sencillos gestos de cada día. Amén. Te invito a que durante estos próximos días vuelvas a abrir tu Biblia en Lucas 24, del 13 al 35. No leas el pasaje buscando ideas nuevas o respuestas rápidas cada día. Volvé con lentitud hacia una pregunta. ¿Qué tramo de mi camino puedo recorrer hoy con los ojos un poco más abiertos a la presencia de Dios? Quizá esta semana no tengas una experiencia extraordinaria, quizá el camino siga pareciendo largo y la tristeza no se disipe de un día para el otro. Pero tal vez, si volvés una y otra vez a la palabra, descubras como ellos que tu corazón ya estaba ardiendo desde antes, aunque tus ojos todavía no lo supieran. Este encuentro, este episodio, forma parte de Desde la Palabra, de Guía Interior, una colección de cuadernos de estudio, podcasts, artículos y espacios de reflexión que buscan acercarnos a las escrituras con fidelidad al texto y con una mirada atenta a la vida cotidiana. Cada episodio nace del desarrollo de un cuaderno de estudio y propone un mismo recorrido: leer la palabra, comprender su contexto, descubrir el corazón del pasaje que leamos y dejarnos interpelar por las preguntas que siguen resonando en nuestra propia historia. Esta primera serie se realiza en colaboración con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. Si este encuentro, este episodio despertó nuevas preguntas o querés profundizar en el pasaje, cada podcast cuenta con un cuaderno de estudio especialmente preparado para acompañar la lectura bíblica. En él vas a encontrar un desarrollo más amplio del contexto, claves para comprender el texto, preguntas para la reflexión personal, propuestas para seguir meditando en la palabra durante la semana. Si querés recibir el cuaderno correspondiente a este episodio o conocer el resto de la colección, podés escribirnos. Con mucho gusto te compartiremos la información. Podés encontrarnos en YouTube, Spotify, TikTok, donde semana a semana compartimos nuevos episodios y podés leer nuestros textos en Blogger, Desde la Palabra, Guía Interior. En nuestro próximo encuentro vamos a recorrer un diálogo nocturno, casi secreto, entre un maestro de Israel y Jesús. Una conversación que empieza con preguntas seguras y termina desarmando todo lo que este hombre creía saber sobre nacer, sobre crecer y sobre empezar de nuevo. Te invitamos a leer en estos próximos días Juan 3, del 1 al 21, el encuentro con Nicodemo. Quizás esa conversación nocturna también tenga algo vital que decirle a tu propia historia. Hasta nuestro próximo encuentro en Desde la Palabra, Guía Interior.